Vamos a abrir nuestras Biblias. Redoble de tambores. ¿En dónde? Apocalipsis capítulo 3. Venimos de una serie de mensajes a las iglesias, donde hasta ahora Sergio siempre al final de las reuniones me termina diciendo me duele el cuerpo, porque vienen mensajes donde el Señor, con un carácter muy amoroso, expone lo que no le gusta y nos pega a nosotros también. Lo bueno es que Él lo hace con una misericordia y un tacto extraordinario, porque no lo hace con intenciones de destruir, lo que decíamos el domingo pasado. No lo hace con intenciones de juzgar y condenar y que quede todo en eso, sino de que la iglesia pueda perfeccionarse, retener lo que tiene, corregirse y ser parte de una recompensa, de una bendición o de soportar las pruebas que le tocan. Hoy en el capítulo 3 nos va a tocar la anteúltima. El miércoles que viene, si Dios quiere, estaríamos viendo la última iglesia, que sería la Odisea. Pero hoy nos toca la iglesia de Filadelfia. Va a ser un lindo refrigerio para nosotros, porque ya venimos de varios mensajes donde cada vez la iglesia está en una situación peor. Filadelfia, el mensaje de la iglesia de Filadelfia, al igual que la de Esmirna, que es la segunda, que habíamos visto que era una iglesia que estaba en persecución, esas dos iglesias no tienen reproche del Señor. Hasta ahora siempre en las iglesias había una presentación del Señor, una introducción al mensaje y los elogios y los reproches del Señor. Hasta ahora todas han tenido ciertos elogios, alguna cosita que el Señor siempre destaca y que siempre lo hace en primer lugar. Eso es algo que habla muy bien de la misericordia y la bondad del Señor para con nosotros. Y después un reproche, un reclamo, algo que el Señor dice que en la iglesia está mal. En este caso, en la iglesia de Filadelfia, no tenemos reproche, como pasa también con Esmirna. Vamos a mencionar algunas características de la ciudad antes de arrancar. Dice que fue fundada por Átalo o Eumenes. Eran dos hermanos. Los dos fueron reyes de Pérgamo. No está bien claro cuál de los dos lo fundó, pero el tema es que entre ellos dos había una relación bastante cercana. De hecho, Átalo II era muy fiel a su hermano cuando su hermano era rey. Primero fue rey Eumenes y después fue Átalo. Átalo fue muy fiel a su hermano. En cierta ocasión cuenta la historia que los romanos le propusieron a Átalo derrocar a su hermano y Átalo se negó siendo fiel a su hermano. De esta forma, Átalo va a recibir un nombre de parte de su hermano que es Filadelfo. Se lo apodaron así, que si ustedes lo buscan en internet, lo googlean, lo buscan donde sea, les va a aparecer siempre Átalo II, Filadelfo, todo completito el nombre. Justamente correspondiendo a la fidelidad, a la cercanía, a la amistad que había entre los dos hermanos. Entonces, esta ciudad, en honor a ese hermano, sea quien sea que la haya fundado, se le pone de nombre Filadelfia. Filadelfia va a significar amor fraternal, ¿sí? Ese amor que había entre esos dos hermanos, esa lealtad que había, esa fidelidad entre los dos hermanos, en honor a esa relación, se le llama así a la ciudad. Está situada en un valle muy fértil. Todos los comentarios que he visto que hablan de Filadelfia utilizan palabras que me resultaron graciosas cuando describen la fertilidad. Fertilicísimo, palabras de este estilo, porque era una zona realmente muy fértil, que estaba a orillas de un río.
Además de eso, gozaba de una posición estratégica, porque estaba entre dos regiones que los griegos querían empezar a difundir sus costumbres, sus lenguas. Entonces, en esa estaba ubicado justo entre dos regiones que le servía como centro estratégico para difundir toda la cultura. Entre Lidia y Frigia. Entonces, fue destinada como un centro de difusión. Esa fue su primera, prácticamente el motivo de la fundación de la ciudad. También ubicada en una zona sísmica. En el 17 después de Cristo se dice que hubo un terremoto que destruyó la ciudad por completo. Estaríamos hablando, 17 después de Cristo sería anterior a la fecha en la que se escribió Apocalipsis. Fue reconstruida por un emperador romano, Tiberio, y a medida de ahí creo que sufrió 2 grandes terremotos y siempre era destruida, reconstruida, y le iban cambiando el nombre. Primero pasó a llamarse Filadelfia, después Neo Cesarea cuando se reconstruyó, y después le volvieron a cambiar el nombre. Ahora lo voy a decir más adelante. Vamos con esto. Fíjense que el emperador romano Tiberio ayudó en la reconstrucción, llamándole Neo Cesarea, y los filadelfos, los ciudadanos de Filadelfia, en reconocimiento, ¿qué hicieron? No tuvieron mejor idea que crear un templo a uno de sus hijos, un hijo adoptivo. Un templo a Germánico. Va a ser una ciudad caracterizada por muchos templos. ¿Se acuerdan qué ciudad, además de Filadelfia, estaba caracterizada por muchos templos, mucha adoración a muchos dioses? ¿Se acuerdan? La serpiente. Esa, ¿te acuerdas cuál era? No me acuerdo el nombre. ¿Alguien se acuerda? Que tenía un altar muy grande a Zeus. No. Pérgamo, muy bien. La iglesia de Pérgamo era una iglesia, la ciudad, perdón, de Pérgamo, era una ciudad muy idólatra, muy perdida en la adoración a dioses ajenos. En este caso, Filadelfia va a tener algo muy parecido. Va a tener divinidades de todas formas. Y una principal, que ellos le van a llamar Dionisio, que los romanos lo conocían con Baco, el nombre de Baco. De ahí vienen unas fiestas que quizás la hayan escuchado alguna vez, los bacanales. Eran fiestas en honor a este dios del vino. Imagínense que en una fiesta así... No quedaba nadie en pie. Nadie en pie. Nadie en pie, y estaba caracterizada por los excesos de todo tipo. No solamente en el alcohol, en el vino, sino también, obviamente, como era característico de esa época, en inmoralidades sexuales y de todo tipo. Había piletas llenas con la bebida del vino. ¿Sí? Ah, mirá, no sabía. Hacían vino patero también. Pero eso pasó. El rey se metía se metían en la pileta esa y tenía varias mujeres. Claro. En las piletas de vino. Sí, era realmente un descontrol y algo muy perverso. Eso fue después de que, o sea, cuando dejó de ser Filadelfia, que pasó con los otros nombres, ¿no? Claro, era una costumbre que venía de mucho atrás, ¿sí? Ah, venía de antes. Claro, venía de antes. Y se fue propagando. Imagínate que la fiesta era popular en sí. Así que, bueno, tiene también sus orígenes medios turbios, porque eran al principio un grupo selecto que lo mantenían medio cerrado, después se fue difundiendo y ampliando, pero era realmente esto, una aberración. Vamos a ver que esta iglesia tiene sus características. En el 111 o 112 después de Cristo, estamos hablando, si consideramos que el Apocalipsis se escribió en el 95 más o menos, a 111 que tendríamos unos 15, 20 años más o menos. Dice que hubo una persecución por un tal Trajano, donde todas las iglesias de Asia Menor, todas las que hemos visto, sufrieron una persecución muy hostil, excepto la de Filadelfia. También permaneció intacta cuando el naciente maometismo exterminó prácticamente todas las iglesias de Asia Menor. Hicieron un caos con las iglesias de la región, excepto Filadelfia. Durante las invasiones de Tamerlán en el siglo XIV, fíjense que estamos hablando que perduró bastante, en el siglo XIV nuevamente fue protegida milagrosamente
mientras las demás iglesias eran barridas de la faz de la tierra. Copié eso literal. Fue tan así, tan extraordinario lo que pasaba con esta iglesia en esta ciudad, que los maometanos le pusieron de nombre Al-Aseir a la ciudad, que significaba ciudad de Dios. Ellos mismos no se explicaban cómo se habían barrido con todas las iglesias de la región, se les había olvidado la de Filadelfia. Ellos mismos se sorprenden de eso. Esta es la historia más o menos rapidito para compararla con el mensaje y entrar en contexto de la iglesia de Filadelfia. Vamos entonces, sin más demora, al mensaje a la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Notamos entonces ya de primera mano que nos sorprende esto, que no haya un reclamo visible contra la iglesia. Empezamos con la presentación de Jesús. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Como dato curioso, esta presentación que tiene el Señor con la iglesia de Filadelfia no forma parte de la visión de Juan en las características que tiene. ¿Se acuerdan que hemos estudiado? Habíamos visto que tiene ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido, voz como muchas aguas, cabellos blancos, muchas descripciones, muchas características. Estas no figuran tal así. ¿Cómo? Tenemos entonces el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. El santo es un título que en la Biblia siempre se atribuye a Jehová. Cuando dice el verdadero, la palabra es aletinos. No creo que se acuerden, pero como dato curioso yo lo había dado al principio en la introducción del libro, que esta palabra era una palabra que usaba exclusivamente Juan, y yo les dije que esa era una pista para identificar a Juan como autor del libro. Esta palabra significa genuino, verídico, verdadero, atribuyéndolo al Señor Jesús. Y el que tiene la llave de David, símbolo de autoridad. Vamos a ir mirando un poquito cada una, prestando más que nada atención a esta presentación del Señor porque tiene todo que ver con el mensaje. Siempre concluyo diciendo en las reuniones que el mensaje, la carta a las iglesias, no tiene tanto que ver con las iglesias, sino con a Jesús mismo. La descripción que Jesús va a hacer para esta iglesia es clave y abre toda la carta. Es la clave para entender la carta. Empecemos por el santo. Primero, vamos a ir leyendo varios versículos que nos van a ir mencionando en la Biblia la santidad del Señor. Isaías 6:3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quién decía esto? ¿Se acuerdan? Serafines, sí. Es el anuncio en una visión que tuvo el profeta de los ángeles anunciando la santidad del Señor, de Dios, haciendo referencia a Jehová. Isaías 40 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Fíjense que es la misma forma de escribirlo a Dios.
Isaías más adelante dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia, hice descender como fugitivos a todos ellos, aún en los caldeos, en las naves de que se gloriaban. La descripción nuevamente, el Santo de Israel ahora. En Lucas, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién decía esto? Ah, ya lo dice. Bueno, el ángel. Otro pasaje, diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Y esto quién lo dice? Los demonios. Fíjense que la Biblia da testimonio de que Jehová, de que Jesús es el Santo. Incluso los demonios dan testimonio de que Dios es santo. Y nosotros no fuimos capaces de hacerlo cuando Jesús estuvo en la tierra, en su primera venida. Algunas personas sí, pero la mayoría lo condenaba. Lo acusaban de blasfemo. Estos seres espirituales que trascienden lo que podemos llegar a entender y todo lo que entendemos como realidad, reconocen a Dios como el Santo. Y estamos enfocando mucho la atención en santo, pero hay un artículo que también le da un significado diferente. Es el Santo. No es un santo. Ni tampoco se dice de Jesús como que es santo y termina ahí. El Santo. ¿Qué les hace pensar si yo les digo el Santo? El único. El único en esa condición. El único que puede llegar a ser santo en esa condición es solamente Dios. Me quedó uno más. Hechos decía, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto también es una referencia al Salmo 16. El verdadero sigue diciendo la presentación de Jesús. Vamos a ver también otros versículos donde se menciona a Jesús como verdadero. Y esta es la vida eterna, lo que sabemos de memoria, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 1.9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 6, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de vida es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense que hasta ahora se da una descripción de Jesús como el que es el verdadero, ¿sí? O sea, como diciendo que es una de sus características, en este sentido de adjetivo, de describir a Jesús. Pero el pasaje que leímos en Apocalipsis dice el verdadero. No dice el que es verdadero, sino que está diciendo el verdadero. De vuelta, el único en esa condición, pero además, esa palabra verdadero en el original no es tanto un adjetivo, sino un sustantivo. Hace referencia a la persona, como si, fíjense, como si la verdad fuera una persona. Es increíble esta comparación porque está diciendo lo que va a decir el siguiente versículo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad. Esa es la descripción que hace el Señor cuando se presenta a la carta de Filadelfia. Se describe como la verdad, el verdadero. Y en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, tenemos estas características del Señor como el único Dios, la luz, el pan, la vid, el verdadero Dios de nuevo. Hablando de una verdad que
no es una simple idea, sino que es una verdad en acción, una verdad que alumbra, una verdad que alimenta, una verdad que sustenta. ¿Sí? Esta es la presentación del Señor Jesús para la iglesia. El santo, el verdadero. Además, a ver si pasamos a eso. Sí. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta frase la utiliza el Señor, la toma prestada de una profecía que hace en Isaías. El pasaje dice: y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Este es el pasaje en Isaías capítulo 22, ¿sí? 700 más o menos, 700, 800 años antes de Cristo. Está diciendo que va a tomar la llave de la casa de David y la va a poner en su dominio. ¿Qué puede llegar a significar la llave de la casa de David? Y tiene todo no hay secretos, tiene todo, entra en todos lados. ¿No? Claro, eso sería así, por ejemplo, si yo te digo, vos tenés la llave de mi casa. Claro. ¿Pero quién era David? El rey. Que Jesús tuviera la llave de la casa del rey, la llave del palacio, ¿en qué posición lo pone? De rey. No solo eso, no solo sus cualidades de santidad, sus cualidades de verdadero y la acción que él tiene, lo ponen como un muy buen candidato a rey, sino que él mismo venía de la generación, por las líneas generacionales de David, o sea que era heredero legítimo de David, tenía todo el derecho legal para tomar su posición como rey y también su derecho como persona, ¿sí? En su carácter. Este es la presentación que el Señor hace. Fíjense con qué autoridad se presenta ante la iglesia. Como el santo, como el verdadero y como el rey. Este es uno de los pasajes que ya vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis, que también el Señor dice que tiene otra llave. Dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Parece que este Señor tiene bastantes llaves. Tiene todo el dominio de todas las cosas. Venció y conquistó todo. Realmente es alguien que tiene acceso y control de todo. Así se presenta a la iglesia de Filadelfia. Juan 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para poner un poquito más de apoyo a lo que estamos diciendo. El mensaje dice: he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Muchos se han preguntado, ¿qué es esta puerta abierta? Y realmente hasta ahora decimos, bien, a ver, es un Señor que tiene dominio, potestad, poder, autoridad sobre todo. Tiene las llaves de todo lo que Él quiera para entrar y hacer como Él quiera. Y este Señor con toda autoridad pone una puerta abierta para la iglesia de Filadelfia. Saben que muchos se han imaginado cosas con respecto a este pasaje y lo han usado fuera de contexto para decir o hacer que la Biblia diga cosas que en realidad no dice. Quizás yo sea el primero. Cuando estaba orando por la voluntad del Señor con Steffi, se me dio por abrir la Biblia, estaba buscando y llegué a ese pasaje. ¡Listo! El Señor me dijo. Después me digo, capaz que me engañé y busqué hasta que le di con el clavo. Después el Señor me lo confirmó un montón de veces más, ¿no? Pero es cierto que el Señor cuando nosotros estamos buscando del Señor una respuesta, a veces sacamos pasajes de contextos así para hacer que la Biblia diga algo que en realidad no dice.
Si nosotros entramos a analizar bien cuál es la puerta abierta y buscamos en la Biblia cada vez que se dice puerta abierta, vamos a encontrar lo siguiente. Hechos, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 2 Corintios dice, y cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió puerta en el Señor. Colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 1 Corintios, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Sigue hablando, si quieren leerlo en sus casas, después paso estos pasajes para que lo puedan estudiar tranquilos. Pero aparentemente es clara la dirección hacia donde apunta una puerta abierta. Si vemos el contexto, dice, puerta de fe de los gentiles, se me abrió puerta para predicar el Evangelio de Cristo, nos abre puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. La mayoría de los comentaristas que estudié para este punto en particular, todos coinciden en que la puerta abierta que el Señor estaba poniendo, al menos una de sus posibles interpretaciones, era la de predicar el Evangelio. Si nosotros remontamos a lo que dijimos recién con respecto a la ciudad donde estaba la iglesia de Filadelfia, dijimos que era un centro de difusión para la cultura y la lengua de la región, ¿sí? Era como un centro de expansión, así que la iglesia estuviera ubicada en ese punto, la ponía realmente a la iglesia en un punto estratégico. El Señor abría una puerta para que pueda ser anunciado el Evangelio. El mensaje a la iglesia anterior de Sardis, cuando decíamos que la iglesia estaba muerta, mencionábamos que es necesario que la iglesia manifieste vida en una primera instancia haciendo obras de vida, entre ellas predicando el Evangelio, transmitiendo vida. Sentí como un golpecito, una inquietud de parte del Señor de incentivarlos a ustedes a que prediquemos el Evangelio. Quizás no hice demasiado énfasis, pero lo mencioné y pasó el mensaje. Llegué a Filadelfia y cuando me encontré esta situación que de vuelta el Señor ponía en escenario el predicar la palabra, considero, hermanos, sinceramente que el Señor está insistiendo. Es necesario que nosotros prediquemos a Cristo. Cuando uno de los últimos mandatos, la gran comisión de Jesús en la tierra hacia sus discípulos en ese entonces, ¿cuál fue? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. De hecho, esta es la puerta abierta para esta iglesia. Una iglesia que está en un lugar, en una situación donde el nombre de la ciudad ya misma habla de la iglesia y habla de que la iglesia conocía el amor de Dios. ¿Se acuerdan que en el mensaje de todas las iglesias siempre el Señor, ya desde Éfeso, está reclamando el primer amor y que la iglesia viva a Dios mismo, que Dios es amor? Todos los mensajes a todas las iglesias hablan de la identificación de la iglesia con su Señor. ¿Sí? Lo hemos mencionado ya varias veces. Siempre la presentación del Señor va de la mano con el mensaje. Yo creo que no podemos hacer la vista gorda a esto y no es algo que yo busque a propósito. No estoy buscando darle yo un mensaje que se me ocurrió a mí, sino que soy sensible a lo que el Señor dice y creo que realmente es el mensaje que tenemos que recibir de parte de Él. Atendamos la tarea de evangelización. Quizás sea una puerta, como dice Pablo en 1 Corintios, donde hay muchos adversarios, donde se nos complique. Podemos decir que no tenemos el don de evangelismo, supónganse. Pero el llamado a predicar, a anunciar a Jesús, a anunciar las buenas nuevas, es un llamado universal hacia todos los cristianos.
Quizás no seamos las personas más inteligentes o más capaces para anunciar el Evangelio. Pero justamente a esta iglesia, en el versículo 8, dice que aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Aunque esta iglesia realmente tenía poca fuerza, quizás podríamos decir que eran pocos los miembros o que tenía pocos recursos. Aunque nosotros no seamos lo suficientemente capaces, no podemos poner eso como excusa porque el Evangelio de Dios no es lo que nosotros hablamos del Evangelio, sino es el poder de Dios para cambiar vidas. No es mi elocuencia, no es mi capacidad para convencer a la gente. Si yo convenzo a la gente, les puedo asegurar que no voy a lograr nada, ningún fruto espiritual. El que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. El que genera la obra, el que le da crecimiento a la semilla del Evangelio es Dios. Y cuando yo soy débil y me considero incapaz de presentar con la excelencia que Dios se merece su Evangelio, su mensaje, es justo ahí donde Dios toma las riendas, donde Él toma el control y con poder se manifiesta y crea convicción de pecado y da crecimiento. Pero es necesario que seamos obedientes y que anunciemos el Evangelio de Cristo. Y lo principal es nuestro testimonio. Podríamos tener palabras muy lindas y anunciar el Evangelio de Cristo, pero si nuestra vida no nos acompaña, para el Señor somos un metal que suena feo. Incluso la Biblia menciona de mujeres que por su buen comportamiento sus esposos se convirtieron al Señor. Solamente, sin palabras, la misma Biblia lo aclara, sin palabras. Es necesario que no solo prediquemos y hablemos de Cristo, sino que lo vivamos, para que realmente la obra que se lleve a cabo sea de Él. Elogios, porque aunque tienes poca fuerza, lo decíamos recién, Zacarías dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No es qué tan preparado esté ni qué tantos recursos tenga, no es qué tanta capacidad o lo que fuera que provenga de mí, sino con mi espíritu. Pablo también decía algo que ya mencionamos en el mensaje anterior, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Te consideras poca cosa, débil, con pocos recursos? ¿Que te han pasado cosas graves que te han limitado en tu vida? Es tu oportunidad para que Dios te use. Para que Dios manifieste su poder. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo primero que nos sale es decir, qué bien que hice esto, o qué bien que me sale tal cosa. Pablo decía, yo me pongo más contento cuando no me sale bien algo, porque ahí es donde el poder de Dios suple todo lo que me falta. Vamos a poner un ejemplo. Supónganse que yo quiero empujar una piedra de este tamaño, supónganse. Si yo me pongo a empujar la piedra con toda mi fuerza, una piedra de este tamaño, no vas a llegar muy lejos. Si yo insisto en empujarla, no voy a llegar muy lejos. Ahora, si yo reconozco que no puedo mover esa piedra y le doy permiso a Dios que me viene acompañando, le dejo lugar, me corro a un lado, esa piedra va a volar a la China. Con ese ejemplo quiero que veamos esto. Si yo soy terco e insisto a hacer las cosas con mis fuerzas y mis capacidades, esa piedra va a llegar 2 centímetros. Ahora, si yo reconozco que soy insuficiente y me hago a un lado, esa piedra, chao, se fue. Esa es la idea que tiene Pablo. No estorbar con mis propias fuerzas a Dios, porque estoy limitando su infinito poder,
Si yo reconozco que soy débil y lo asumo y lo veo como una oportunidad de que Dios realmente demuestre todo su poder, voy a vivir una victoria bastante grande. Sigue diciendo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjense a Pablo, con debilidad decía, con temor, con temblor. Pero sin embargo sus palabras, aunque no fueron muy bonitas, ¿qué avalaba sus palabras? Demostración del Espíritu y de poder. Pablo lo sabía muy bien, realmente lo sabía. El Antiguo Testamento también nos da unas ideas de esto. Joel dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que tiene muchas fuerzas. No, dice, del que no tiene ninguna. Esto también es un misterio del Señor, porque Él pone su infinito poder para multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Saben que en matemáticas es complicado, porque cualquier número multiplicado por cero, ¿qué da? Cero, pero si multiplican el cero por el infinito, es un número indeterminado. No es cero. Ahí es donde el infinito poder de Dios prevalece sobre nuestro cero y realmente da las obras del Espíritu. Muchas iglesias hemos leído hasta ahora que han puesto, por ejemplo la de Éfeso, han puesto su fuerza, su tiempo, su paciencia, toda su ocupación en la obra, pero el Señor, ¿qué le dice? Pusiste mucho trabajo, pero no fue trabajo de amor. Pusiste mucha paciencia, pero no fue... le faltaban los frutos del Espíritu, el obrar del Espíritu, los atributos que da el Espíritu Santo. El primer elogio del Señor dice, ¿has guardado mi palabra? Se puede ver, oh, no me dejes, lo copié mal el versículo este. Bueno, lo buscamos. Era Juan 17, creo. Juan 17, 17, vamos a buscarlo. Que es un pasaje que yo lo considero clave, así que no podemos evadirlo. Juan 17, 17. Creo que sí. Juan 17, 17, sí. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Notemos el versículo este, porque es otro versículo que es como una especie de llave que nos abre la carta. Dice, santifícalos en tu verdad. Dos palabras que enseguida me hacen remontarme a la presentación del Señor. ¿Cómo se presentó el Señor, se acuerdan? Santo y verdadero. El versículo dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué hay escondido acá? El Salmo 119, muy conocido, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Noten que el Señor, su primer elogio es, has guardado mi palabra. Conexión directa con su presentación. El Señor se presenta como el santo. El Señor dice en los evangelios, sed santos porque yo soy santo. Lo dice también en el Antiguo Testamento. Muchas veces insiste el Señor en que nosotros como cristianos nos santifiquemos. Seamos santos porque Él es santo. Y el elogio primero del Señor es, has guardado mi palabra. Esto significa, ¿qué hay que hacer para guardar la palabra? ¿Cómo? Obediencia. Obedecerla, sí, pero para poder obedecerla, ¿qué hace falta? Leerla, estudiarla. Si nosotros tenemos muy limitado el estudio de la palabra a algunas pocas reuniones o una por semana, o si encima somos inconstantes y venimos cuando podemos, el Señor no va a poder elogiarnos de esta manera. Yo los invito realmente a tener a la Biblia como su fuente, como su recurso. Primero, ante cualquier cosa, ir a la Biblia, porque de esto está conectada nuestra relación con Dios. De esto depende nuestra santidad. Has guardado mi palabra. Vamos a avanzar porque
En Pérgamo habíamos visto que el Señor decía, retienes mi nombre, y habíamos mencionado estos versículos. En este caso, vamos a hacer la comparación de Pérgamo con Filadelfia. Pérgamo dice, retienes mi nombre, pero en Filadelfia dice, no has negado mi nombre. Son similares, ¿sí? Pero a lo que hacen referencia siempre es hacia la identificación de la iglesia con Cristo. No has negado mi nombre nos hace pensar que la iglesia de Filadelfia probablemente haya sido sometida a una persecución previa o alguna situación donde la iglesia fue tentada a negar el nombre de Cristo. Muchas de las personas, uno de los mártires de Pérgamo, no había negado el nombre y fue martirizado, fue quemado vivo en su vejez. Filadelfia parece que también soportó algo parecido. Es una suposición, no hay nada escrito, nada seguro. Pero dice, a ver, el versículo de dónde nos quedamos. ¿Alguien quiere leer versículo 8 era? Apocalipsis 3:8, ¿lo tiene alguien? Sí. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muchas gracias. Dice, has guardado mi palabra, aunque tienes pocas fuerzas, y no has negado mi nombre. Esas son las razones de la puerta abierta que pone el Señor. ¿Sí? Sigue diciendo, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Sinagoga de Satanás ya lo habíamos visto en algún lado, ¿se acuerdan? Hacía referencia a los judíos que generaban una persecución en la iglesia hablando mentiras de la iglesia. ¿Se acuerdan en qué iglesia pasó? ¿Cuál? ¿Tiatira no? ¿Qué iglesia era la perseguida? No, esa es la que estaba muerta. Esmirna es la iglesia perseguida. En ese entonces se menciona a la sinagoga de Satanás. Habíamos dicho que Jesús mismo dijo, de vuestro padre el diablo, hacéis las obras. Cuando ellos dijeron que su padre era Abraham, el Señor Jesús los confrontó a los judíos diciéndole que su padre no era Dios, sino el diablo. Y ahora lo vuelve a afirmar, dice, son sinagoga de Satanás. Romanos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Para comparar un poquito con el mensaje del Señor, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Estos mismos judíos que persiguieron a la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Filadelfia, por su fidelidad al Señor, la interpretación más simple es que lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Esos judíos probablemente en esa iglesia de Filadelfia se podrían convertir hasta ese punto. Y reconozcan que yo te he amado. Avanzamos rapidito. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se acuerdan los datos que vimos de la historia de la iglesia que soportó todas las invasiones y pasó como desapercibida, pero se mantuvo firme? Bueno, es el cumplimiento de esto. Y también de algo más que vamos a estudiar más adelante, que es de las tribulaciones y ya lo vamos a ver en su momento. Y exhortación, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En la Biblia, la referencia a las coronas son varias. La Biblia habla de corona de justicia, hablando de los que aman a su venida. Habla de corona de vida, dice, para los que soportan la tentación en Santiago. Corona incorruptible de gloria, primera de Pedro, para los pastores, los ancianos. Y Apocalipsis también nos hablaba de la corona de vida.
A estas personas que son fieles al Señor, en sus distintas formas se les promete una recompensa. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corréis en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado, podríamos decir. No está hablando de la salvación, ¿sí? Está hablando de las recompensas de permanecer fieles hasta el último minuto de nuestra vida con el Señor. Una recompensa que vamos a tener. Por eso dice el Señor, mantén lo que retienes, no sea que alguien quite tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más de ninguna forma, dice el original, saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Si alguna duda les quedaba que la identificación del Señor en el mensaje de las iglesias está patente en este momento, salen todas las dudas. Sobre él el nombre de mi Dios, sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, y sobre él mi nombre nuevo. Observemos. Primero, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Un candelero puede ser quitado del lugar, pero al que venciera, el que deposita su fe en Cristo y vive a Cristo y se identifica con Él, ¿hay forma de sacar una columna de su lugar? Y menos una columna, ¿dónde? En el templo de mi Dios. Al que deposita su fe en Cristo, tiene garantizada la salvación. De nuevo, el mismo mensaje. No hay forma de que sea quitado de ahí. De ninguna manera, dice el Señor. Y sobre él voy a escribir mi nombre. O sea, son propiedad mía, no me lo saca nadie de la mano. Y el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén, pertenecen, tienen su ciudadanía asegurada conmigo. Y mi nombre nuevo. Creo que tenemos para ver un poquito, sí, las tres inscripciones. El nombre de mi Dios dice que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba una placa en su cabeza con la inscripción Santidad a Jehová. Nosotros vamos a llevar su nombre también, haciendo referencia y comparando cuando dice en el capítulo 1, versículo 6, que somos sacerdotes y reyes. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pasaje? El nombre de la ciudad dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo dice en Filipenses. Y mi nombre nuevo, dice Apocalipsis más adelante, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Un nombre que nadie conoce sino él mismo. Nos está diciendo que cuando lleguemos a ese punto, a esa ciudad, a la presencia del Señor, al cielo, vamos a conocer a Jesús por completo. A la faceta de Jesús que nos falta descubrir, a esa que obviamente no vamos a conocer porque ahora es infinito, nosotros somos totalmente chiquitos, vamos a llevar su nombre nuevo, vamos a conocer su identidad que para nosotros va a resultar nueva, ¿sí? Por completo. Cara a cara, dice una canción. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, este es el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Identificación con Cristo. El santo y el verdadero, santifícalos en tu palabra. Conexión completita, ¿sí? Hay muchísimo para estudiar, pero bueno, les dejo la inquietud si tienen ganas de seguirlo estudiando. Hay muchísimo para sacar de esto, pero primero lo primero, el Señor en primer lugar, presentándose a Él mismo en identificación con nosotros. Y también como resumen, tomar este mensaje del Señor que se viene repitiendo, que prediques la palabra. ¿Sí? Tomemos entonces el mensaje del Señor y seamos obedientes.
Que Dios bendiga su palabra. Gracias.